Hoy al principio del noticiero que el día viernes se inauguró una sede, la inauguración de Movimiento Derecho al Futuro aquí en Monte. Carlos Bianco fue el disertante principal, obviamente, ¿no? Porque es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, es lógico que él sea el disertante principal, así que lo que vamos a hacer, vamos a escuchar las palabras que dijo en el momento del discurso. Y acompañando a una gran compañera, muy querida para todos nosotros, que es Mirta, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que a pesar del calor, a pesar de lo pesado que está el clima, se dieron reunión acá. Bueno, compañeros de varios lugares, está Yelén, está el Vasco, está Ariel Valcarlos, allá Claro Belgrano, está Leo Troncoso, bueno, el resto de los compañeros que se citaron, y felicitarte Mirta, y felicitarlos por la apertura de este hermosísimo local. Estuve recorriendo un poquito, después seguramente todos lo recorrerán. Hermosísimo local que va a servir para lo que tiene que servir una unidad básica, que es para la construcción política y para ayudar a los vecinos, a ayudar a las vecinas cuando uno no gobierna, cuando el peronismo no gobierna. En determinado distrito siempre están las unidades básicas dándole una mano a la gente que lo necesita. Debo decir, Mirta, que ya te quedó chico. Lo inauguramos hoy y el lugar ya te quedó chico porque veo lleno de las dos veredas, mira, lleno de gente, tanto en esta vereda como en la vereda de enfrente, así que eso, felicitarte. No, quiero aprovechar porque bueno, a pesar de que ya estamos casi a fin de año, Mirta me dijo, che, ¿qué te parece? ¿Hacemos algo antes de fin de año? ¿O lo dejamos, te acordás, lo dejamos para febrero? Le dije, no, hagámoslo antes de fin de año. Y ahí buscamos un huequito en la agenda y vinimos para acá. Hoy estuvimos también de recorrida con el gobernador, estuvimos en Moreno entregando 3 ambulancias, estuvimos también inaugurando distintos espacios nuevos que se habían construido en el local de Moreno, y después nos fuimos a la CGT, tuvimos una reunión con toda la cúpula de la CGT, bueno, hablando un poco, dialogando, estuvieron varios ministros, estuvo la vicegobernadora también, sobre la principal preocupación, que más allá de la preocupación general, ¿no?, sobre el proyecto económico, sobre el modelo económico que está impulsando Milei, hoy hay una preocupación muy puntual que tiene que ver con la llamada ley de modernización laboral, que es una ley una reforma laboral clásica, digamos, de la derecha, que básicamente se trata de quitarle derecho a los trabajadores, de abaratarle las condiciones de contratación y despido, sobre todo, de los trabajadores a los empresarios, y que, como todos sabemos y como se ha expuesto varias veces en la historia económica, nunca ningún tipo de estas reformas genera más empleo, más producción, sino todo lo contrario. Lo único que facilita es el despido de los trabajadores, que sea más barato para los empresarios, y no genera ningún nuevo derecho, al contrario, va recortando derechos históricos que fueron instaurados por el peronismo en Argentina, las vacaciones, las horas extras, etcétera. Bueno, eso, si efectivamente se aprueba esta reforma laboral, lamentablemente son cosas que va a ir pasando. Por lo tanto, hoy nos hemos comprometido todos los que participamos en esa reunión, y creo que lo tiene que hacer todo el peronismo de la Argentina, en expresarse en contra de esta ley de modernización laboral, que bueno, se va a tratar en febrero, pero ya nos vamos a empezar a organizar todos estos días. Decía, estamos a fin de año. En general, fin de año es época de balances. A mí me gusta en general repasar un poquito lo que pasó en todo el año, y efectivamente fue un año tremendo, fue un año muy difícil, un año complejo. Yo prefiero verlo con optimismo. Cuando repaso las circunstancias que nos tocaron vivir este año y analizo el final del año, sobre todo en términos políticos, me genera optimismo hacia futuro, pero quiero repasar 3 aspectos de lo que pasó este año. Probablemente el peor, al principio quiero repasarlo, es el aspecto económico, productivo, del bienestar de la población. Un segundo año del gobierno de Milei, en donde creo que en los términos en que lo plantea Milei y su gobierno, se avanzó muchísimo en la destrucción del aparato, lamentablemente, ¿no?, en la destrucción del aparato productivo de la Argentina. Me parece que a partir del primer momento en que asumió Milei, en que asumieron sus ministros, que a diferencia de lo que venían a postular, no fueron los que llegaron de la mano de Milei, no era Marra, no, a los que nombró de ministros son a los de Macri.
a Patricia Bullrich en el Ministerio de la Represión, a Sturzenegger en el Ministerio de la Regulación y al Toto Caputo en el Ministerio de la Desindustrialización y el Ajuste. Esos son los personajes principales del gobierno de Milei y vinieron a hacer más o menos lo que hizo siempre la derecha en Argentina, desde el golpe del 55, desde el 76, desde los distintos golpes militares, hasta Menem, hasta Macri, lo mismo que hicieron siempre, ¿no? Tratar de desindustrializar el país, tratar de quitarle derechos a los trabajadores, tratar de transformar nuestro país, que es un país con clase media, con industria argentina, con desarrollo nacional, con ciencia y tecnología, con universidades públicas y gratuitas. Lo digo en unos términos que quizá no son tan felices, pero lo digo solamente para reflejar lamentablemente una realidad promedio de América Latina. Han querido latinoamericanizar a la Argentina en el peor de los sentidos de la palabra. Las sociedades latinoamericanas en general, a diferencia de Argentina, son sociedades mucho más dualizadas, en donde hay un puñado de gente que vive muy bien, clase alta, llamémoslo, clase que tiene buenísimas condiciones económicas para la prosperidad de su familia, etcétera, y después una gran mayoría de la población totalmente empobrecida, pauperizada. Ese es el rasgo predominante en América Latina, y si en Argentina todavía no lo es por el peronismo. El peronismo fue justamente el que permitió que Argentina se distinga, se diferencie del conjunto de los países de América Latina como un país mucho más desarrollado, mucho más industrializado, con una clase media mucho más próspera, etcétera. A pesar de que estos años se ha ido perdiendo mucho eso, todavía queda mucho para construir y para resistir a los intentos de transformarlos en una sociedad totalmente dualizada, totalmente dualizada. Yo creo que lamentablemente este año hemos tenido algunos sucesos, algunos resultados de esas políticas que son muy malos. El otro día nosotros solemos hacer todos los lunes una conferencia de prensa, yo participo, invito a los ministros y hacemos repaso de las distintas áreas, de las distintas políticas, de los distintos resultados de esas políticas en la provincia de Buenos Aires. Vino algo que yo hago todas las semanas casi, es decir cuántas fábricas cerraron en la provincia de Buenos Aires, cuántos trabajadores quedaron despedidos, en qué lugares fueron cerrando las fábricas, y es la verdad, es una masacre productiva y del trabajo en la provincia de Buenos Aires como en toda la Argentina. El otro día vino Augusto Costa, el ministro de la Producción, hizo un repaso más general y estuvo una hora mostrando cómo eran los resultados productivos de las políticas económicas de Milei, que solo sirven para un puñado de sectores concentrados, un puñado de sectores que en general no traccionan mucho el empleo, no generan mucho empleo, sectores vinculados con enclaves de recursos naturales, hidrocarburos, minería, la producción agropecuaria, sobre todo la producción agropecuaria concentrada, y el sector financiero. Esos son los sectores que más o menos les va bien en Argentina. El resto de los sectores, que son los que generan empleo, que los que generan una mejor distribución del ingreso, la verdad que están para atrás. Sector metalúrgico, sector de los textiles, sector de calzado, el comercio que está siendo lamentablemente muy golpeado, con una diferencia inclusive respecto de los 90. ¿Se acuerdan la apertura importadora de los 90? Que fue una apertura parecida a la de ahora, porque además fue con apreciación cambiaria como ahora, por lo tanto era muy barato todo lo extranjero y se hacía mucho más caro lo local respecto de lo extranjero, inclusive para el turismo era mucho más fácil como ahora, ¿no? A veces irse de vacaciones a un país de la zona, Europa, etcétera, que irse a Mar del Plata. Eso tiene que ver con la apreciación cambiaria. Pero en ese momento pasaba una cosa en los 90, que obviamente en la medida que llegaban importados se fundían las industrias, pero eso no afectaba tanto al comercio. ¿Por qué? Porque el comercio, entre comprar y vender producto local y comprar y vender producto extranjero, compraba al extranjero y seguía vendiendo. Ahora hay un fenómeno bastante novedoso que está vinculado al comercio electrónico, es que también ahora esta desindustrialización y esta apertura afecta también no solo a la industria sino al comercio. Yo, la verdad, yo consumo muy poco, digamos, soy una persona que no me compro ropa mucho, pero cuando voy a comprarme algo, voy a comprar regalos últimamente, voy por ahí, por el centro de La Plata, todos los negocios vacíos. Hablo con los comerciantes, todos a punto de cerrar, todos medio fundidos. ¿Qué pasa además de la apertura importadora? Que ahora la gente compra por internet y te llega a la casa. Ya ni siquiera necesitas la persona que abre el comercio, que acomoda la ropa o el calzado, etcétera. Entonces ya
directamente ni industria ni comercio. El impacto de la apertura importadora está haciendo en absolutamente todos los sectores, y eso se está viendo cotidianamente, día a día, en cómo aumentó el empleo informal, en cómo sigue aumentando el desempleo, en cómo siguen bajando las persianas los negocios, en cómo siguen cerrando las fábricas de los distintos rubros, de los distintos sectores. O sea que en términos económicos, más allá, y en términos macroeconómicos también, porque ahora parece, después de las elecciones, sobre todo, ahora después quiero hablar de esto, pero después de las elecciones del 10 de octubre, que estamos con una macroeconomía más sana, que estamos por volver a tomar deuda en los mercados internacionales, como si la macroeconomía estuviera sana. Pero no hay que perder de vista que hasta antes del 10 de octubre, todos los días abríamos los diarios y prendíamos la tele para ver qué día venía la devaluación, porque no teníamos reservas. Y de hecho, ahora hay que pagar unos 4.000 millones de dólares de reserva, y el gobierno está preguntándose de dónde los va a sacar. O sea que... Y lo que fue esta inauguración, la charla que dio Carlos Bianco se dividió en 3 etapas, ¿no? La primera fue la analítica de lo que pasó durante el 2025, podemos decir. Ahora la segunda parte, lo que vamos a ver es la reacción que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante esta situación, la reacción que tuvo y qué fueron los hechos que fueron sucediendo a partir de los resultados de lo que fueron el 2025. O sea que en términos económicos, en términos productivos, en términos de empleo, hemos tenido un año bastante duro. ¿Qué hicimos nosotros? Como dice el gobernador, tratar de ser escudo y red para todas esas situaciones que exceden lo económico y lo productivo, sino que también se trasladan a lo social, a lo alimentario. Inclusive, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el programa alimentario más grande de la Argentina. Todos los días comen 2,5 millones de pibes en las escuelas, y además se les da un módulo, un bolsón con comida para que lleven a la casa para poder sostener la situación alimentaria. Lo mismo en las escuelas, nos cortaron muchísimos fondos nacionales, tuvimos que sostener las escuelas, así todo venimos inaugurando más de 200 escuelas, más de 250 escuelas en la provincia de Buenos Aires, en materia de salud, en la materia de educación también, con una demanda incrementada. Recuerden que Milei decía que había que privatizar todo, que el sector privado tenía que tener preeminencia sobre el sector estatal. El ajuste que está haciendo Milei, la caída de los ingresos, la falta de empleo, lleva a que la gente que antes tenía una prepaga, ¿qué hace? Deja de pagarla. ¿Y a dónde va a atenderse cuando se enferma? ¿Al hospital provincial o al hospital municipal? Que aquella gente que podía, de clase media, que mandaba a los pibes a una escuela confesional o una escuela privada, tampoco puede pagar la cuota. ¿Qué hace? Va al público. ¿Y las escuelas confesionales qué hacen? Nos piden más subsidio. Le piden más subsidio al Estado. O sea que todo lo que iba a ser privado termina siendo público. Porque ante la falta de recursos la gente deja de acceder a lo privado y se tiene que refugiar en lo público. Y eso genera un esfuerzo muchísimo más grande en términos financieros, en términos de movilización de recursos, en tema de sostener las infraestructuras públicas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso nos pararon toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires, 1.000 obras públicas paradas en la provincia de Buenos Aires. Algunas las tomamos nosotros, las pudimos continuar, como algunas escuelas que estaban en construcción, como centros de desarrollo infantil, como obras en las universidades nacionales que estaban siendo llevadas adelante por el gobierno nacional anterior de Alberto, pero que fueron abandonadas y las tomamos nosotros para poder terminarlas. O sea que desde el punto de vista productivo, de la construcción, del comercio, de la industria, de los ingresos, del empleo, de la economía, de la macroeconomía, de la microeconomía, la verdad que un año durísimo para todos, nosotros con un gran esfuerzo para poder sostener esas situaciones, pero realmente con mucho esfuerzo, con mucha creatividad. Yo hago muchas notas por los medios nacionales, por los medios provinciales, y frecuentemente los periodistas me dicen, che, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen? Porque todos saben que nos recortó el gobierno nacional 13 billones de pesos, 13 millones de millones de nuestro presupuesto, que cortó toda la obra pública, y que nosotros así todo, con ese recorte, seguimos haciendo obra pública, seguimos dando paritarias y tratando de sostener los salarios de los trabajadores estatales, seguimos pagando la deuda que heredamos de María Eugenia Vidal, la hemos pagado en tiempo y forma estos 2 años que tuvimos
vencimiento en marzo, de septiembre, 400 millones de dólares cada marzo, 400 millones de dólares cada septiembre. Hemos hecho todo eso y le seguimos dando de comer a los pibes y seguimos inaugurando escuelas y seguimos inaugurando centros de atención primaria de la salud y seguimos inaugurando centros universitarios y seguimos comprando patrulleros y seguimos entregando ambulancias. Bueno, se llama creatividad, se llama definir las prioridades, se llama hacer un buen uso eficiente y transparente de los recursos, pero así todos sabemos que estamos realmente muy justos. Muy justos. A nosotros, si tuviésemos los recursos con los que contábamos 2 años atrás, hubiésemos hecho mucho más obra pública, hubiésemos hecho mucho más centros universitarios, hubiésemos continuado programas que lamentablemente tuvimos que discontinuar. El programa de entrega de computadoras que nosotros hasta, mira, en el año 2023 entregamos aproximadamente un poco más de 150.000 computadoras y después ya no pudimos comprar la misma cantidad, entonces lo enfocamos solamente en escuelas rurales y en escuelas especiales, que están los pibes que tienen mayor necesidad y mayor dificultad para acceder a la tecnología. Pero la verdad que a nosotros nos hubiese gustado seguirle entregando una computadora a cada pibe que terminaba la secundaria. Bueno, lo que pasa es que en un momento te cortan los recursos y no tenés que priorizar. Tenés que priorizar. Y bueno, será la comida antes que computadora para todos. Computadoras para los que más la necesitan. Comida para todos. Comida para todos. Eso sí, comida para todos. Lo mismo con salud, lo mismo con educación, lo mismo con los centros universitarios, lo mismo con la cultura. Hay que empezar a focalizar, hay que empezar... Pero bueno, la verdad que no es el tono general que a nosotros nos gustaría darle a nuestro gobierno si tuviésemos los mismos recursos que teníamos por lo menos hasta el año 2023, que hubiésemos hecho muchísimo más. Por lo tanto, digo, haciendo una síntesis, la verdad que un año durísimo en términos económicos, hicimos un gran esfuerzo. La verdad que nosotros no sabíamos si íbamos a poder pagar aguinaldo a fin de año. Lo sabían todos los funcionarios, ¿no, Yelén? Que estábamos todos muy alerta, juntando la plata. Desde que hicimos el último pago de deuda de los 400 millones, que fue a mitad de septiembre, ahí empezamos a juntar la plata para pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Lo pudimos hacer, eso nos generó una tranquilidad. Pudimos aprobar el presupuesto con mucha dificultad, pudimos aprobar la ley fiscal impositiva con mucha dificultad, pudimos aprobar la ley de financiamiento, de la que se discutió muchísimo, con mucha dificultad, pero eso nos da una tranquilidad de que de cara al año que viene vamos a tener las herramientas mínimas, no estábamos pidiendo mucho. Tener presupuesto, tener financiamiento y tener una actualización impositiva es lo mínimo con lo que tiene que contar un ejecutivo municipal, provincial, nacional, para poder gestionar de algún modo más o menos tranquilamente el año. Así que por lo menos arrancamos el año que viene con cierta tranquilidad, con cierta posibilidad de generar algunos recursos adicionales para sostener la situación económica, productiva, social, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista económico. Después, este año también fue muy particular porque fue año electoral, como todos saben, y que se habló mucho y se hizo mucho y se discutió mucho respecto del año electoral. El gobernador, demostrando creo que mucha inteligencia y mucha valentía también, tomó una decisión que nunca se había tomado en la provincia de Buenos Aires. Nunca se había tomado en la provincia de Buenos Aires, que fue desdoblar las elecciones, algo tremendamente discutido. Nos decían que si desdoblábamos las elecciones, la gente iba a mirar el desastre cuando toque votar sobre candidaturas vinculadas a la provincia y a los municipios. Todos iban a mirar los problemas de la provincia y no nos iban a votar. Iban a mirar los problemas de seguridad que hay en la provincia, entonces no nos iban a votar. Iban a mirar los problemas de salud que hay en la provincia y no nos iban a votar. Iban a mirar los problemas de educación que había en la provincia y no nos iban a votar. Y nosotros decíamos lo contrario. No. Esa posición que nos decían implicaba pensar que era un mal gobierno el de la provincia de Buenos Aires. Porque si te dicen eso es porque estás pensando que este era un mal gobierno. Y nosotros dijimos al revés, no, nosotros estamos orgullosos de nuestro gobierno. Queremos que miren qué hicimos en materia de seguridad en estos 6 años, qué hicimos en materia de salud, qué hicimos en materia de educación, qué hicimos en materia productiva, qué hicimos en materia de obra pública. Nosotros queríamos que sea un plebiscito esta elección, que no se mezcle con las discusiones nacionales, etcétera, que sea un plebiscito a lo que habían hecho la gobernación de la provincia de Buenos Aires y los municipios. Eso fue un plebiscito para nosotros de nuestra gestión. Axel tomó esa decisión.
Nos decían también que no íbamos a poder hacer las elecciones porque la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires nunca había hecho elecciones, porque el Ministerio de Gobierno, en este caso yo, nunca había hecho una elección, porque la Policía de la Provincia de Buenos Aires nunca se había ocupado, por lo menos en su conjunto, del Comando Electoral Provincial. Bueno, a pesar de todas esas advertencias, a pesar de todo lo que nos decían, el gobernador decidió, creo que de manera muy inteligente y, repito, muy valiente, desdoblar las elecciones, y creo que los resultados estuvieron a la vista. Creo que los resultados estuvieron a la vista. La elección fue impecable. La elección fue impecable. Votaron más de 8.600.000 bonaerenses. ¿Saben cuántas infracciones a la ley electoral hubo? De 8.600.000 personas que fueron a poner su voto, 11. Y una era porque un libertario que se afanó una boleta, eran todas cosas así mínimas. Una elección totalmente transparente, con el método tradicional, que es el método al que estamos acostumbrados los bonaerenses, con el que tantos años trabajamos, con el que le sirve a la militancia para ir, para recorrer con la boleta, para explicarle a la gente que no se trata de un candidato, se trata de un proyecto político. La boleta partidaria significa eso, a diferencia de la boleta única papel, que vos le ponés una crucecita a una carita. En la boleta partidaria vos das un proyecto político que está reflejado en las distintas categorías y en los distintos nombres que integran la boleta. Bueno, así todo, con todas esas dificultades, con todas esas incertidumbres que generaba hacer por primera vez en la provincia de Buenos Aires una elección, ganamos las elecciones con 14 puntos de diferencia. 14 puntos de diferencia. La mejor elección de medio término, en esos términos, de los últimos 20 años. Y después de este breve análisis, analizando, en algún caso también está analizando los últimos 2 años, porque son de la última elección en adelante. Bueno, obviamente que otra de las asignaturas pendientes era decir qué había pasado con las elecciones y qué medidas iban a tomar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, habló de lo que fueron las últimas elecciones del mes de septiembre, no la de octubre, sino de septiembre, y después qué medidas se tomarán en consecuencia. Nos deja con fortaleza política para mirar hacia el futuro, para hacer una construcción política. Y ahora voy al tercer punto, en términos políticos más generales. Me parece que es un año estupendo para nosotros. Me parece que es un año estupendo. Saquen esta cuenta. El Movimiento Derecho al Futuro se lanza el 22 de febrero de este año. El 22 de febrero de este año. Hoy tenemos presencia en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Somos el sector del peronismo bonaerense que más intendentes tiene, 44, 45 intendentes. Hoy forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Las centrales sindicales, las tres, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores y la CGT, nos ha dado su apoyo explícitamente al Movimiento Derecho al Futuro. Gran cantidad de organizaciones políticas, de organizaciones sociales, nos han dado su apoyo para la construcción de un espacio plural, de un espacio abierto, con discusiones, con plenarios, con planteos, con debates, etc. Y nosotros este espacio lo lanzamos no en contra de nadie, sino a favor del pueblo, a favor de una construcción política que nos permita seguir construyendo hacia futuro en alternativa, como dijo, bueno, esta semana fue, ya no sé ni qué día estoy. ¿Cuándo fue el plenario del MDF? El lunes, esta semana. El lunes, saben ustedes, tuvimos un plenario, bueno, varios de los que están acá estuvieron, y el gobernador con mucha claridad lo que dijo es: yo no estoy construyendo ninguna candidatura, yo no estoy construyendo ninguna lista, yo lo que estoy haciendo con el conjunto de los compañeros y convocando al conjunto de los otros sectores del peronismo y al conjunto de los sectores por fuera del peronismo a construir una alternativa a Milei para 2027. Es simplemente eso. El Movimiento Derecho al Futuro es un movimiento. Definimos lanzarlo en tanto movimiento, que es muy distinto a alargar una organización o una organización política totalmente vertical. Un movimiento es un paraguas, yo lo llamé algunas veces, es un paraguas que nos permite a todas las organizaciones, a todos los referentes, a todos los compañeros, las compañeras que quieren construir algo distinto hacia futuro, sumarse, sin perder su propia identidad. Hay gente de organizaciones políticas de hace 20, 30 años que se suman al Movimiento Derecho al Futuro. Ahora, nosotros no le decimos: vos no podés ser más de tu organización política, ahora
le sellamos en el pecho otra marca. No, no, no. Esto es algo más amplio. Lo que ha definido el gobernador, lo dijo también el otro día, es empezar a trabajar a nivel nacional. Esto hasta ahora lo trabajamos solamente a nivel de la provincia de Buenos Aires, ya estamos empezando a trabajar a nivel nacional. No miento si les digo que desde el mismo día que salió el 22 de febrero de este año, que salió el Movimiento Derecho al Futuro, de todas las provincias cotidianamente, le deben pasar a todos los compañeros. Nosotros queremos ser del Movimiento al Futuro en Santiago del Estero, en Formosa, en Entre Ríos, en Chubut, en Tierra del Fuego, etc. Nosotros teníamos que parar la puerta 12, básicamente. Decir, no, esperemos muchachos, esto es un movimiento por ahora bonaerense, tenemos las elecciones, tenemos que trabajar muchísimo, nos tenemos que consolidar, se tiene que consolidar la imagen del gobernador. Bueno, eso ya pasó este año. Eso ya pasó este año y me parece que el desafío que tenemos todos hacia el futuro es consolidar, terminar de consolidar el Movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires y empezar a construir esa alternativa a nivel nacional. El año que viene nos van a encontrar en eso. A muchos de nosotros que formamos parte de la mesa chica, mediana, grande, no importa, de alguna mesa del Movimiento Derecho al Futuro, como son muchos de los compañeros, como es Mirta, como son muchos de los compañeros que están acá, me parece que el desafío que tenemos es, primero, consolidar nuestra fuerza política en la provincia de Buenos Aires de manera más estructural, de manera más ordenada, porque además es muy incipiente, ese carácter, por un lado, incipiente y ese carácter movimentista que tiene nuestra organización política, nuestro movimiento político, nos ha llevado a determinadas circunstancias de zozobra, inclusive en el cierre de las elecciones. En muchos casos lo que nos pasaba es que en determinados distritos tendríamos 5, 6 o 7 referentes distintos del Movimiento Derecho al Futuro que respondían a distintas organizaciones, a distintos referentes, y eso es sano y es plural. Obviamente que generaba a veces discusiones sobre quién tenía que encabezar una lista, o quién representaba más, quién representaba menos. Bueno, todas cosas que son, llamémoslo, problemas de crecimiento. El problema del Movimiento Derecho al Futuro es que no quiera venir nadie. Un problema distinto, un problema de crecimiento es que quieran venir muchos. Bueno, eso implica una tarea más dedicada, más decidida de organización política de ese movimiento. Bueno, me parece que ese es el desafío a futuro, consolidar lo propio y extenderlo en la provincia de Buenos Aires y empezar a crear ese movimiento a lo largo de todo el país, para que, conducida por Axel, conducida por el Movimiento Derecho al Futuro, tengamos una alternativa para la presidencia en el año 2027, para la gobernación en el año 2027 y para los municipios en el año 2027. Nuestro objetivo es que el Movimiento Derecho al Futuro ponga presidente, gobernador e intendente. Para eso trabajamos, en contra de nadie, abrazando a todos los compañeros del peronismo, a los distintos sectores. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie, hablamos con todos, pero estamos convencidos de que hay que construir algo nuevo, que nuestra referencia principal es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que en eso nos van a ver trabajar todo el año que viene, más allá de nuestras responsabilidades institucionales, ¿no? Que son sostener la situación económica, productiva de la provincia de Buenos Aires. El año que viene va a ser un año de mucha construcción política. Así que, compañeros, compañeras, los invitamos a que nos acompañen el año que viene en esa construcción, a hacerla más sólida, a hacerla más amplia, a no tenerle miedo a los debates, a las discusiones con cualquiera de los sectores que se quieran acercar y a construir esa alternativa que nos pidió el gobernador que construyamos de cara al 2027, porque el peronismo, de la mano del Movimiento Derecho al Futuro, va a gobernar el 2027. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.